Si de verdad creías que una simple administradora de hojas de cálculo tenía algún poder real por aquí, Sofía, eres todavía más tonta de lo que pareces. El vicepresidente Ricardo Montes no se molestó en bajar la voz. La sala de conferencias con paneles de caoba resonó con las risas engreídas del Consejo Ejecutivo, mientras que el director general, Alejandro Garza, simplemente se recostaba en su silla de cuero, revolviendo su café matutino con una leve sonrisa burlona. Ricardo sostenía mi carta de renuncia formal entre dos dedos, moviéndola con desdén. Luego, con un gesto dramático, me entregó un organigrama recién impreso. Justo en la cima de mi departamento estaba su sobrino de 26 años, Javier, un muchacho cuya única cualificación profesional era haber fracasado 2 veces en la escuela de bienes raíces. Javier empieza hoy, espetó Ricardo, inclinándose sobre la mesa. Entrega tu tarjeta de seguridad. Deja tu preaviso ahí mismo y lárgate. Si no estás fuera del edificio en 5 minutos, haré que seguridad te escolte hasta la acera. Observé cómo Ricardo lanzaba despreocupadamente mi renuncia firmada directamente al contenedor de reciclaje azul junto a su escritorio. El equipo ejecutivo circundante se rió al unísono, tratando mi partida como un absoluto no acontecimiento. Mi nombre es Sofía Herrera. Tengo 34 años y hasta hace 5 minutos, era la directora de Logística Empresarial y Cumplimiento Normativo en Logística Global Valente. Si alguna vez un jefe tóxico se ha burlado de tu dedicación, suscríbete al canal. Ayuda a asegurar que estas historias lleguen a las personas que las necesitan. Mirando a Ricardo y Alejandro en esa sala, no me inmuté. No discutí. No lloré. Y ciertamente no supliqué. En cambio, con toda calma, desenganché mi tarjeta de acceso física, la coloqué sobre la mesa de cristal de la conferencia, firmé la hoja de salida estándar y recogí la caja de cartón que contenía 7 años de mi vida. Pasé junto a las filas de cubículos silenciosos donde los colegas bajaban la mirada, demasiado asustados para hacer contacto visual. Lo que Ricardo y Alejandro no lograron comprender fue la maquinaria silenciosa que funcionaba bajo nuestra red corporativa. Según la política estándar de la empresa, cuando un empleado administrativo se va, su cuenta de usuario es desactivada automáticamente por el servidor precisamente a las 11:30 de la mañana. Pensaron que simplemente se estaban deshaciendo de una empleada de hojas de cálculo sobrepagada. No tenían idea de que yo era la única oficial de cumplimiento certificada en toda la empresa. Mi licencia regulatoria personal y mis claves de cifrado dinámico estaban codificadas en el sistema, autorizando legalmente nuestro flete farmacéutico de cadena de frío de alto valor a través de 62 importantes centros de tránsito internacional. Sin mi firma digital activa en esos manifiestos, cada uno de los envíos empresariales automatizados no solo se detendría. Se dirigiría por defecto a un bloqueo aduanero internacional inmediato en todo el mundo. Cuando salí del vestíbulo de cristal hacia el aire fresco de la mañana a las 10:45, puse mi teléfono en vibración y lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo. Respiré hondo, observando el reloj digital en mi pantalla acercarse a las 11:30. Ricardo y Alejandro pensaron que acababan de ganar un juego de poder corporativo barato. En realidad, acababan de quitarle el seguro a una granada de 62 centros de tránsito. Para entender cómo 2 altos ejecutivos podían ser tan ciegos, hay que remontarse 7 años atrás, al día en que fui contratada. Cuando me uní a Logística Global Valente, la división de cadena de frío empresarial no existía. La compañía se dedicaba principalmente al transporte de mercancías no perecederas, productos secos, textiles y piezas industriales de bajo margen. Fue el director general, Alejandro Garza, quien se dio cuenta de que el transporte farmacéutico de alto riesgo era donde estaba el dinero de verdad. Las vacunas sensibles a la temperatura, los productos biológicos especializados y los suministros médicos críticos generaban márgenes de beneficio masivos. Pero entrar en ese mercado requería un estricto cumplimiento de las leyes marítimas internacionales, las regulaciones de la COFEPRIS y complejos protocolos aduaneros. Alejandro quería los ingresos lucrativos, pero odiaba el costo operativo. Contratar a un equipo establecido de oficiales regulatorios certificados habría reducido el fondo de bonos ejecutivos en más de 10 millones de pesos anualmente. Así que en lugar de construir un departamento de cumplimiento adecuado, Alejandro me miró a mí. Yo era joven, ansiosa por demostrar mi valía y creía tontamente que asumir una inmensa responsabilidad aceleraría mi carrera. Alejandro me sentó en su oficina, sirvió 2 tazas de café y me hizo una promesa que me atraparía durante los siguientes 7 años. Sofía,
dijo con ese encanto cálido y paternal que usaba con los empleados ingenuos. Construye esta división desde cero, encárgate de los marcos legales, y cuando alcancemos nuestros márgenes objetivo, te haré socia de esta firma con participación accionaria completa. Le creí. Entregué mi vida a esa empresa. Mientras Ricardo Montes pasaba las tardes en clubes de golf y Alejandro tomaba vacaciones de 3 semanas en Europa, yo trabajaba 80 horas a la semana en una oficina sin ventanas. Cuando los sistemas de enrutamiento empresarial se averiaban a las 2 de la mañana en Nochebuena, era yo quien estaba sentada en mi escritorio, desviando manualmente contenedores refrigerados varados en terminales portuarias en Manzanillo. Como la dirección se negaba a asignar fondos para contratar personal de cumplimiento certificado, tomé el asunto en mis propias manos, en mis propias noches y fines de semana, usando mis propios ahorros. Completé rigurosos cursos de certificación en logística internacional y regulación. Una vez que aprobé los exámenes, registré mi licencia profesional personal como el único ancla de cumplimiento legal de Valente. Pensé que me estaba convirtiendo en un activo invaluable. Lo que no me di cuenta fue que le estaba dando a Alejandro y Ricardo la mejor oferta corporativa, supervisión de cumplimiento de nivel ejecutivo, por el precio de un salario administrativo de nivel medio. Mi lealtad no solo me costó mi tiempo libre. Me costó momentos que nunca podré recuperar. Hace 3 años, mi hermana menor se sometió a una cirugía de columna crítica de 6 horas después de un devastador accidente automovilístico. Le había prometido que estaría en la sala de espera, sosteniendo su mano cuando despertara. Pero mientras la llevaban al quirófano, Ricardo llamó a mi teléfono personal presa del pánico. Una excursión de temperatura en un envío de 800 millones de pesos de medicamentos oncológicos en Frankfurt amenazaba con desencadenar una retirada completa del producto. Ricardo me gritó por el auricular, diciéndome que si no solucionaba el error de cumplimiento de enrutamiento en 30 minutos, la empresa se arruinaría y sería mi culpa. Me quedé en el estacionamiento del hospital, tecleando frenéticamente en mi computadora portátil durante 4 horas para liberar el envío mientras mi hermana se despertaba sola en la sala de recuperación. Ese fue el impuesto que Valente extrajo de mi vida. Cada vez que mencionaba mi salario, mi prometido título ejecutivo o mi participación accionaria, Alejandro me daba una palmadita en el hombro y ofrecía la misma seguridad vacía. Ya casi llegamos, Sofía. Solo aguanta este próximo trimestre. Me dejé arrullar por esas palabras porque mi debilidad emocional era una creencia fuera de lugar en la meritocracia corporativa. Realmente creía que el sacrificio personal continuo y la pura excelencia técnica finalmente me ganarían el respeto y la compensación justa que me había ganado 10 veces. Lo que no pude ver hasta que fue casi demasiado tarde fue que el liderazgo corporativo no recompensa el sacrificio. Lo explota. Ricardo y Alejandro no me veían como una socia construyendo un imperio junto a ellos. Me veían como una bestia de carga silenciosa y adicta al trabajo que tiraría de su carro sin fin sin exigir nunca su parte justa de la cosecha. Pero mientras ellos veían mano de obra gratuita, yo sostenía silenciosamente todo el marco legal de su empresa en la palma de mi mano. Para Ricardo Montes y el director general Alejandro Garza, la infraestructura global de cadena de frío de logística global Valente era simplemente una serie de líneas de colores ordenadas que recorrían un mapa mundial digital. Veían gráficos de entrega fluidos, tasas de retención de clientes en aumento y márgenes de beneficio disparados. Pero no tenían absolutamente ningún concepto de la arquitectura compleja e invisible que lo sostenía todo. Durante 7 años de trabajo agotador, no solo había gestionado la logística estándar. Yo había diseñado personalmente un protocolo dinámico de seguimiento y despacho que monitoreaba las métricas de temperatura, los manifiestos de aduanas y los estrictos controles de cumplimiento normativo en 62 importantes centros de tránsito internacional. Ya fuera que la carga de alto valor se moviera a través de Manzanillo, Shanghái, Veracruz o Long Beach, cada contenedor que transportaba productos farmacéuticos sensibles a la temperatura tenía que pasar rigurosas regulaciones internacionales. Las autoridades marítimas extranjeras y las agencias federales de medicamentos como la COFEPRIS no aceptan sellos corporativos genéricos ni aprobaciones automáticas. Por estricta ley internacional, cada manifiesto de aduana debe llevar la firma digital verificada y activa de un oficial de cumplimiento certificado que posea una acreditación regulatoria personal. Cuando Alejandro Garza expandió por primera vez nuestra división de envíos farmacéuticos hace 7 años, se resistió al costo masivo de contratar una firma externa de cumplimiento normativo, lo que habría costado más de 10 millones de pesos cada año.
Para ahorrar ese dinero y mantener altos los bonos ejecutivos, el Departamento Legal Corporativo registró mi licencia profesional individual como el ancla oficial de cumplimiento legal de la empresa. Mi clave de seguridad criptográfica personal y mis credenciales certificadas se integraron directamente en la red de servidores de despacho automatizado de Valente. Cada vez que un envío internacional llegaba a un puerto de destino, nuestro portal automatizado ejecutaba una verificación de seguridad en segundo plano, verificaba mis credenciales de licencia activas y generaba un sello digital encriptado que liberaba la carga a través de la aduana. Lo que Alejandro y Ricardo no se dieron cuenta fue que yo no solo estaba manteniendo un sistema de software. Yo era la columna vertebral legal de toda la línea de producción corporativa. Durante esos 7 años, también cultivé relaciones personales profundas basadas en la confianza con directores de puerto, inspectores de aduanas y funcionarios reguladores en los 62 centros de comercio global. Estos funcionarios de alto nivel no conocían a Ricardo Montes, y ciertamente no les importaba a Alejandro Garza. Conocían a Sofía Herrera. Confiaban implícitamente en mi documentación, sabían que mi historial de cumplimiento era impecable y dependían de mi palabra personal para acelerar la carga farmacéutica de alta prioridad a través de las retenciones aduaneras de rutina de 72 horas. Para la alta dirección, este proceso fluido parecía mágico. Veían un envío de 800 millones de pesos pasar la aduana en Frankfurt en menos de 20 minutos y asumían tontamente que nuestro software estándar estaba haciendo todo el trabajo pesado. No tenían idea de que detrás de esa liberación instantánea estaba mi validación manual, mi licencia personal en juego y mi teléfono celular privado sonando a las 3 de la mañana para que pudiera garantizar personalmente el cumplimiento a una autoridad portuaria escéptica en Alemania. Ese fue su segundo error crítico. Trataron una infraestructura humana compleja y altamente regulada como si fuera una utilidad de fondo automática. Realmente creían que si me alejaba de mi escritorio, el software simplemente seguiría produciendo autorizaciones de luz verde para siempre. Lo que no sabían era cómo estaba realmente programada para operar la red de servidores automatizados. El portal de despacho digital no funcionaba con una licencia corporativa estática y permanente. Ejecutaba una verificación de seguridad en vivo con mi perfil de usuario activo cada hora. Según los estrictos estándares de cumplimiento internacional, si la cuenta administrativa de un oficial acreditado se desactiva, suspende o desvincula, las claves de seguridad del sistema expiran instantáneamente. La plataforma está codificada para evitar que entidades corporativas no verificadas muevan productos farmacéuticos sensibles a través de las fronteras internacionales sin supervisión humana certificada. Sin un oficial de cumplimiento verificado y activo adjunto al portal administrativo, la red automatizada no solo se ralentizaría, sino que desencadenaría una congelación instantánea del protocolo en todo el sistema. En los 62 centros de tránsito internacional, las autoridades portuarias locales recibirían una alerta digital inmediata que indicaría un manifiesto no certificado. El sistema de seguridad codificado por defecto procedería a un bloqueo aduanero total, deteniendo cada contenedor en movimiento en el acto. Alejandro Garza pensaba que nuestra línea de producción de cadena de frío de 8.000 millones de pesos era impulsada por un software corporativo propietario que pertenecía enteramente a Valente. Nunca se dio cuenta de que toda la red global descansaba sobre los hombros de una mujer que poseía una licencia activa, cuya carta de renuncia se encontraba actualmente en el contenedor de reciclaje de Ricardo. No solo despidieron a una empleada dedicada a esa tranquila mañana de jueves. Sin saberlo, cortaron la única licencia legal que mantenía viva toda su empresa global. El punto de quiebre definitivo ocurrió exactamente 2 semanas antes de mi último día, durante una presentación del Consejo Ejecutivo para el cliente estrella de Valente, Biofarma de México. Biofarma era un gigante farmacéutico empresarial que generaba más de 2.400 millones de pesos en ingresos anuales para nuestra firma, casi el 30% de nuestros ingresos corporativos totales. Su contrato maestro de 5 años estaba por renovarse, y la competencia de las firmas de logística rivales era feroz. Durante 3 semanas agotadoras, trabajé hasta altas horas de la noche preparando la compleja propuesta de renovación empresarial. Resolví personalmente vulnerabilidades críticas de enrutamiento dinámico en nuestros corredores marítimos de Asia, reestructuré nuestros registros de auditoría de temperatura y obtuve exenciones regulatorias cruciales de las agencias internacionales de control de drogas. Preparé una presentación maestra que garantizaba la entrega global ininterrumpida para la nueva línea de medicamentos sensibles a la temperatura de Biofarma.
En la mañana de la presentación, entré en la sala de juntas principal con las propuestas finales encuadernadas, esperando copresentar la estrategia junto al vicepresidente Ricardo Montes. En cambio, Ricardo me quitó la presentación maestra de las manos antes de que llegaran los ejecutivos del cliente. Cuando el Consejo Ejecutivo de Biofarma se sentó, Ricardo subió al podio solo, presentando cada diapositiva, avance estratégico de enrutamiento y solución regulatoria que yo había diseñado como su propia creación personal. Me senté en silencio cerca del fondo de la sala, atónita, mientras Ricardo absorbía los aplausos del consejo. Pero el verdadero insulto llegó al final de la presentación. Alejandro Garza se puso de pie, sonrió cálidamente a la sala y anunció que para asegurar la futura ejecución del contrato de Biofarma, el sobrino de 26 años de Ricardo, Javier, sería promovido oficialmente a vicepresidente senior de operaciones. Ese era exactamente el rol ejecutivo que Alejandro me había prometido explícitamente durante más de 3 años. Javier se puso de pie con su traje a medida, sonriendo ampliamente, y aceptó el puesto a pesar de no tener ninguna experiencia en logística y no saber la diferencia entre un manifiesto de aduana y un conocimiento de embarque. Durante la sesión final de preguntas y respuestas, cuando un ejecutivo de Biofarma hizo una pregunta matizada sobre los riesgos de cumplimiento dinámico durante el tránsito de alto volumen, levanté cortésmente la mano para aclarar la salvaguarda técnica que había incorporado en el contrato. Ricardo me interrumpió de inmediato frente a 20 altos ejecutivos, riéndose con condescendencia. Sofía, por favor, dijo, agitando la mano con desdén. Limitémonos a la entrada de datos administrativos estándar. Dejemos que los verdaderos ejecutivos operativos se encarguen de la estrategia de alto nivel. La sala quedó en silencio, pero Ricardo no había terminado. Miró alrededor de la mesa ejecutiva y añadió, de hecho, como parte de nuestras reestructuraciones operativas internas para financiar nuestro nuevo liderazgo ejecutivo, estamos ajustando el salario administrativo de Sofía a la baja en un 15% a partir del próximo mes. Literalmente estaba recortando mi sueldo para ayudar a cubrir el bono de contratación de su sobrino no cualificado. Más tarde esa tarde, entré en la oficina de esquina con paredes de cristal de Ricardo y me paré frente a su escritorio. Ricardo, yo construí toda esa estrategia de cumplimiento de Biofarma, dije, con la voz completamente firme a pesar de la rabia que ardía en mi pecho. Llevé esta división durante 7 años, y acabas de darle mi ascenso y parte de mi salario a tu sobrino. Ricardo se reclinó en su silla de cuero, entrelazó los dedos detrás de la cabeza y me dedicó una sonrisa fría y arrogante. Deberías estar agradecida de tener siquiera una silla en esta oficina, Sofía, dijo en voz baja. Eres una simple burócrata que maneja hojas de cálculo. Cualquiera que pueda presionar teclas en un teclado es completamente reemplazable. Si no te gusta el ajuste salarial, la puerta está justo detrás de ti. Esa frase fue el momento en que mi lealtad restante murió. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sacrificio continuo en un ambiente tóxico no se recompensa. Se utiliza como un arma en tu contra. No grité. No cerré la puerta de un portazo. Simplemente miré a Ricardo a los ojos, le di un pequeño y educado asentimiento y volví a mi escritorio con total claridad emocional. Pensaron que iba a tragarme la humillación y seguir salvándolos silenciosamente de su propia ignorancia. Lo que no se dieron cuenta fue que las palabras arrogantes de Ricardo acababan de poner en marcha mi silencioso y perfectamente calculado plan de salida. No grité. No di portazos. Y no monté una escena. Cuando te han subestimado durante 7 años, aprendes que la preparación silenciosa es mucho más peligrosa que los arrebatos emocionales y ruidosos. Volví a mi escritorio, me senté y saqué mi contrato de trabajo original de hace 7 años. Fue entonces cuando descubrí su primer error legal masivo. Para evitar pagarme beneficios ejecutivos, estipendios de salud o bonos de rendimiento a lo largo de los años, el Departamento Legal Corporativo había clasificado oficialmente mi puesto como empleada administrativa de libre remoción. Debido a esa clasificación de bajo nivel bajo la Ley Federal del Trabajo, la cláusula restrictiva de no competencia en mi contrato era completamente nula y sin efecto. Habían diseñado mi estatus para que fuera barato despedirme. Pero al hacerlo, accidentalmente me habían hecho completamente libre para irme cuando quisiera. A continuación, abrí un portal seguro del Consejo Nacional de Regulación Logística. Presenté documentos administrativos formales notificando a los órganos de gobierno que, a partir de la fecha oficial de mi separación de Logística Global Valente, mi licencia de cumplimiento certificada personal.
Mis firmas digitales dinámicas y mis credenciales de seguridad se desvincularían formalmente de la red de Valente. No estaba saboteando nada. Simplemente estaba ejerciendo mi derecho legal como titular de una licencia independiente para revocar el uso de mis credenciales profesionales. Con esos documentos asegurados, tomé mi teléfono celular e hice una llamada que debería haber hecho años atrás. Marqué la línea directa de Marco Vargas, el director ejecutivo de Soluciones Logísticas Veritas, el principal competidor ético de Valente en logística farmacéutica de alto riesgo. Durante 2 años, Marco había estado tratando de reclutarme para construir la infraestructura global de cadena de frío de Veritas. Cuando le dije a Marco que estaba lista para hacer un movimiento, no dudó. En 24 horas, me envió un contrato ejecutivo para el puesto de directora general de logística internacional. La oferta incluía autoridad operativa total, acciones de la empresa y un paquete de compensación base que era exactamente el triple de lo que Valente me pagaba. Firmé el contrato esa noche. Luego centré mi atención en mi salida de Valente. Hice una copia de seguridad sistemática de todas mis credenciales de cumplimiento personales, registros de capacitación certificados y registros operativos personales en un disco duro externo encriptado. Dejé cada activo de la empresa, archivo oficial y base de datos del sistema en condiciones prístinas e intactas. Quería asegurarme de que cuando ocurriera la inevitable caída, ningún abogado en la tierra pudiera acusarme de robo, eliminación de datos o sabotaje corporativo ilegal. Todo lo que me llevaba me pertenecía personalmente. A la mañana siguiente, entregué mi aviso de renuncia estándar de 2 semanas directamente a Ricardo Montes. Ricardo ni siquiera lo leyó. Tomó un bolígrafo rojo, garabateó aceptado en la parte superior y me entregó una lista de verificación de transición impresa. Durante esas 2 últimas semanas, intenté 3 veces programar reuniones formales de traspaso con Ricardo y su sobrino Javier. Había preparado una carpeta de transición detallada de 200 páginas que explicaba los protocolos de cumplimiento automatizados, los contactos de la autoridad portuaria y las rutinas de validación de licencias. Cada vez, Javier me ignoraba para ir a jugar al golf o asistir a almuerzos ejecutivos, mientras que Ricardo se burlaba de mis esfuerzos. Sofía, deja de dramatizar tu trabajo de oficina, dijo Ricardo durante mi última semana. Javier tiene un título en negocios. No necesita un tutorial sobre cómo manejar una hoja de cálculo. En mi última mañana, cuando Ricardo me entregó ese organigrama impreso y se burló de mi renuncia, pensó que estaba coronando a su sobrino. Cuando arrojó mi carta de renuncia final al contenedor de reciclaje, tiró su última oportunidad de entender lo que estaba a punto de suceder. Empaqué mi caja, entregué mi tarjeta de acceso al edificio y salí al aire de la mañana. El reloj de mi teléfono marcaba las 10:45. El barrido automático del servidor estaba programado para las 11:30. Ricardo y Alejandro pensaron que acababan de deshacerse de una empleada desechable. Lo que no sabían era que la cuenta regresiva ya estaba llegando a 0. Exactamente a las 11:30 de la mañana de mi último día, 45 minutos después de que salí del edificio, el sistema automatizado de recursos humanos de logística global Valente ejecutó su protocolo de separación de rutina. Mi cuenta de usuario administrativa fue oficialmente desactivada. En el momento en que mi perfil cambió de activo a terminado, el servidor de cumplimiento empresarial ejecutó su verificación de seguridad horaria estándar, la red automatizada escaneó el portal maestro en busca de la firma digital de un oficial de cumplimiento certificado activo. No encontró nada, porque el departamento legal corporativo había vinculado mi licencia certificada personal a la plataforma hacía 7 años para ahorrar dinero. La desactivación de mi cuenta invalidó instantáneamente el sello de despacho digital. En 62 importantes centros de tránsito internacional, los cortafuegos de seguridad automatizados detectaron un error de manifiesto no certificado. El sistema funcionó exactamente como lo exigía la ley marítima internacional. Desencadenó un bloqueo de cumplimiento global inmediato. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los inspectores de aduanas detuvieron 12 unidades de contenedores de productos terapéuticos oncológicos que estaban en la pista. En Frankfurt, las autoridades portuarias bloquearon 4 naves de carga aérea refrigeradas que transportaban insulina sensible a la temperatura. En Shanghái, Veracruz y Manzanillo, los funcionarios de aduanas marcaron cada manifiesto entrante de Valente como no conforme, trasladando la carga directamente a instalaciones de almacenamiento seguro.
Más de 1.700 millones de pesos en carga farmacéutica crítica perteneciente a Biofarma de México se detuvo en seco en pleno tránsito. A las 12:15 de la tarde, el silencio pacífico en la suite ejecutiva corporativa de Valente se hizo añicos. El vicepresidente de cadenas de suministro globales de Biofarma de México eludió los canales de servicio al cliente estándar y llamó directamente al teléfono personal del director general Alejandro Garza. No fue cortés. Gritaba lo suficientemente fuerte como para que toda la oficina de la esquina lo oyera, exigiendo saber por qué 1.700 millones de pesos en medicamentos sensibles a la temperatura estaban actualmente varados en aduanas de 4 continentes. Advirtió a Alejandro que si esos productos farmacéuticos se echaban a perder debido a los retrasos aduaneros, Biofarma no solo rescindiría su contrato de 2.400 millones de pesos de inmediato, sino que también demandaría a Valente por incumplimiento total de contrato y los costos completos de reemplazo del inventario. Alejandro Garza se puso pálido. Inmediatamente convocó a Ricardo Montes y a su recién nombrado vicepresidente senior de operaciones, Javier, a su oficina. ¿Qué está pasando con la carga de Biofarma en los puertos?, exigió Alejandro, con la voz temblando de ira. ¿Por qué las autoridades aduaneras están bloqueando nuestros manifiestos? Ricardo agitó la mano nerviosamente, tratando de mantener la calma. Es solo un pequeño fallo informático en el portal de despacho, Alejandro. Sofía probablemente se equivocó en una entrada de datos antes de irse. Javier ya se está encargando. Javier se sentó en la terminal maestra en la oficina de Ricardo, sudando a través de su traje a medida, e intentó iniciar sesión en el sistema de logística para anular manualmente los bloqueos del puerto. Pero como mi cuenta administrativa estaba desactivada, Javier fue bloqueado inmediatamente por el cortafuegos de seguridad. El sistema exigía una credencial de licencia certificada y verificada para acceder al portal de anulación de cumplimiento. Javier no tenía una. Ricardo no tenía una. Nadie en el edificio poseía la certificación legal requerida para despachar carga internacional. En absoluta desesperación, Javier intentó eludir la solicitud de seguridad escribiendo manualmente un código administrativo corporativo genérico para forzar las firmas de despacho. Ese único acto de pura ignorancia activó los protocolos de fraude de emergencia del sistema. La plataforma marcó inmediatamente el intento de anulación como una falsificación no autorizada, enviando alertas de emergencia automáticas directamente al Consejo Nacional de Regulación Logística e iniciando una auditoría de cumplimiento federal inmediata contra Logística Global Valente. A las 12:45 de la tarde, la centralita ejecutiva estaba en colapso total. La consola directa de Alejandro Garza se iluminó como un árbol de Navidad. Exactamente 62 líneas parpadeaban en rojo simultáneamente. Llegaban llamadas furiosas de directores de puertos regionales en Europa, gerentes de terminales frenéticos en Asia, clientes corporativos aterrorizados y miembros del consejo asustados que acababan de recibir la noticia de que toda la flota global de la compañía estaba congelada. Ricardo estaba de pie en el centro de la oficina, mirando la consola telefónica parpadeante en estado de shock total, su rostro completamente pálido. La arrogancia presumida que había mostrado en la sala de juntas solo 2 horas antes había desaparecido por completo. Alejandro Garza golpeó sus puños contra su escritorio de caoba, levantándose con ojos desorbitados y aterrorizados mientras miraba a Ricardo. ¿Dónde está Sofía?, gritó Alejandro, su voz quebrándose de terror. Busca su número de teléfono ahora mismo. A la 1:30 de la tarde, estaba sentada en un tranquilo café al aire libre a 3 cuadras del hospital de la ciudad, disfrutando de un almuerzo tardío con mi hermana menor. Por primera vez en 7 años, no estaba revisando constantemente una tableta de trabajo, monitoreando las métricas de temperatura en Frankfurt o respondiendo a llamadas de emergencia del puerto. El sol de la tarde era cálido. Mi hermana se reía mientras hablábamos de su próximo programa de rehabilitación, y sentí una sensación de paz que no había experimentado en casi una década. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar contra la mesa de madera. No sonó solo 1 o 2 veces. Vibró continuamente, iluminado con notificaciones de llamadas perdidas, mensajes de voz y alertas de texto urgentes. Cogí el teléfono y miré la pantalla. Había 14 llamadas perdidas del vicepresidente Ricardo Montes y 22 del director general Alejandro Garza. Una serie de mensajes de texto frenéticos de Ricardo inundó mi pantalla. Los primeros mensajes eran furiosos y exigentes. Sofía, vuelve a la oficina ahora mismo.
El portal de despacho está teniendo un error técnico. Arregla esto de inmediato. 2 minutos después, a medida que la gravedad del apagón se hizo evidente, los textos de Ricardo se volvieron hostiles. Dañaste intencionadamente el sistema antes de irte. Eso es sabotaje corporativo grave. Si no estás de vuelta en este edificio en 10 minutos, nuestro equipo legal te demandará por todo lo que posees. Tomé un sorbo lento de mi té helado, dejé el tenedor y escribí una respuesta tranquila y precisa. Ricardo, mi empleo con Valente terminó oficialmente a las 11:30 de la mañana según la política de la empresa. El portal de despacho no está roto. Requiere una licencia de cumplimiento certificada activa. Mi licencia personal fue revocada legalmente tras mi partida. Intentar usar mis credenciales o eludir la seguridad del sistema sin autorización es un delito federal. Por favor, no vuelvas a contactarme. Le di a enviar. 5 segundos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era el director general Alejandro Garza llamando desde su móvil personal. Decidí responder, tocando el icono verde y colocando el teléfono en mi oído. Sofía, gracias a Dios que contestaste. La voz de Alejandro era tensa, aguda y cargada de pánico absoluto. Atrás quedaba el tono ejecutivo suave y encantador que había usado durante 7 años. Podía oír gritos caóticos y teléfonos sonando en el fondo de su oficina. Hola, Alejandro, dije con calma. Sofía, escúchame. Blake jadeó, apenas tomando aliento. Tenemos una avería catastrófica del sistema en los puertos internacionales. Más de 1.700 millones de pesos en productos farmacéuticos de Biofarma están bloqueados en aduanas en 62 centros de tránsito. El liderazgo de Biofarma también está en línea, amenazando con una demanda masiva por incumplimiento de contrato. Necesito que inicies sesión en el portal maestro ahora mismo y apruebes esos manifiestos de despacho. No puedo hacer eso, Alejandro, respondí con calma. Ya no trabajo para Valente y mi licencia de cumplimiento ya no está registrada en su red. Sofía, por favor. Alejandro suplicó, abandonando toda pretensión corporativa. Te pagaré ahora mismo. Transferiré una tarifa de consultoría de emergencia de 2 millones de pesos a tu cuenta bancaria personal si solo inicias sesión durante 15 minutos y liberas esos envíos internacionales. 2 millones de pesos, Sofía, hoy. Mi licencia profesional no se alquila por emergencia para encubrir la negligencia de la dirección, Jonathan, dije con firmeza. Y aunque quisiera ayudar, legalmente, no puedo firmar manifiestos para una organización de la que ya no soy funcionaria. Al fondo, oí a Ricardo gritar que Biofarma había enviado oficialmente un aviso legal formal, cancelando su contrato de 2.400 millones de pesos. Alejandro dejó escapar un gemido ahogado de pura agonía. Sofía, espera. No cuelgues, suplicó Alejandro, con la voz temblando incontrolablemente. Olvida la consultoría. Estoy reestructurando el consejo ejecutivo ahora mismo. Ricardo está fuera. Le estoy quitando su título y despidiendo a Javier inmediatamente. El puesto de vicepresidente senior de operaciones es tuyo. Duplicaré tu salario base anterior, te daré control departamental total y firmaré tus acciones hoy mismo. Dime tu precio, Sofía. Solo arregla esto. Me recosté en mi silla en el café soleado, mirando a mi hermana, que me observaba con una sonrisa orgullosa. Durante 7 años, había suplicado por una fracción de ese respeto. Había sacrificado mi salud, mis fines de semana y mi tiempo en familia, esperando que Alejandro Garza cumpliera sus promesas vacías. Ahora, con toda su compañía de 8.000 millones de pesos desmoronándose a su alrededor, estaba dispuesto a ofrecerme el mundo. Alejandro, dije, manteniendo mi voz suave y controlada. Hace 2 horas, Ricardo me dijo que cualquiera que pueda presionar teclas en un teclado es completamente reemplazable. Tiró mi carta de renuncia a la basura y amenazó con que seguridad me escoltara hasta la acera. Ricardo es un idiota, gritó Alejandro frenéticamente. Lo despediré en el acto. Ya no importa, dije en voz baja. A partir de las 9 de esta mañana, acepté el puesto de directora general de Logística Internacional en Soluciones Logísticas Veritas. Mi licencia y mis protocolos de cumplimiento dinámico ahora están registrados permanentemente en su plataforma empresarial.
La línea quedó completamente en silencio. Durante 5 largos segundos, Alejandro Garza ni siquiera pudo hablar. Veritas, susurró, con la voz completamente hueca. Sí, continué con calma. ¿Y si Biofarma de México o cualquier otro cliente farmacéutico necesita transporte de cadena de frío inmediato y legalmente conforme para su carga varada, Veritas está totalmente equipado y listo para incorporarlos esta misma tarde? Buena suerte, Alejandro. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, desconecté la llamada. Toqué mi pantalla, apagué mi teléfono por completo y lo deslicé de nuevo en mi bolso. Cogí el menú del almuerzo, miré a mi hermana al otro lado de la mesa y sonreí. La tormenta había pasado. En las semanas siguientes a mi partida de Logística Global Valente, todo el peso de la realidad corporativa descendió sobre Alejandro Garza y su junta directiva. Una empresa construida sobre promesas vacías y trabajo invisible no puede sobrevivir cuando la persona que sostiene los cimientos se marcha. Incapaz de pasar las aduanas internacionales sin un oficial de cumplimiento acreditado, Valente se vio obligada a observar cómo más de 1.700 millones de pesos en productos farmacéuticos sensibles a la temperatura permanecían inmovilizados en instalaciones portuarias de 4 continentes durante 6 días seguidos. El daño financiero y de reputación fue inmediato y fatal. Biofarma de México canceló oficialmente su contrato de 2.400 millones de pesos con Valente, citando negligencia regulatoria grave e incumplimiento de contrato. En 48 horas, Biofarma transfirió toda su línea de carga global a Soluciones Logísticas Veritas, donde mi equipo y yo liberamos con éxito sus envíos desviados en cuestión de horas. Durante el mes siguiente, otras 4 importantes cuentas farmacéuticas siguieron el ejemplo de Biofarma, abandonando a Valente para llevar sus negocios a Veritas. Cuando la Junta Directiva Matriz de Valente convocó una auditoría de emergencia para investigar el colapso catastrófico, toda la verdad salió a la luz. Descubrieron cómo el vicepresidente Ricardo Montes se había atribuido sistemáticamente el mérito de mi trabajo, había recortado mi salario para financiar una contratación por nepotismo y había desechado arrogantemente mi renuncia sin preparar una transición de cumplimiento legal. La respuesta de la Junta fue rápida y despiadada. Tanto Ricardo Montes como su sobrino Javier fueron despedidos de inmediato por incompetencia corporativa grave e incumplimiento del deber fiduciario, despojados de todas las opciones sobre acciones y escoltados fuera del edificio por seguridad. La misma humillación que Ricardo había amenazado con infligirme. El precio de las acciones de Valente se desplomó más del 60% en un solo mes. Obligada a reducir su tamaño para evitar la bancarrota total, la compañía vendió su división de logística farmacéutica con una pérdida masiva, retrocediendo a los productos de carga seca de bajo margen. Mientras tanto, mi vida se transformó de maneras que solo había soñado. Como directora general de Logística Internacional en Soluciones Logísticas Veritas, se me otorgó autoridad operativa total, un equipo de profesionales dedicados y un paquete de compensación ejecutivo que reflejaba mi verdadero valor de mercado. Con mi nuevo salario y participación accionaria, pagué en efectivo todo el tratamiento de rehabilitación de la columna de mi hermana. 6 meses después de mi renuncia, estuve a su lado en la clínica de fisioterapia mientras daba sus primeros pasos sin ayuda por la habitación. Ningún título corporativo o bono podría igualar la alegría de ese único momento. En Veritas, construí una división de cumplimiento de clase mundial desde cero. Hice una promesa personal de nunca operar como los líderes tóxicos que dejé atrás. Cada ingeniero, administrador de hojas de cálculo y empleado de cumplimiento de mi equipo recibía un salario por encima de las tasas del mercado, se le daba todo el crédito por sus innovaciones y era tratado con absoluto respeto. De pie en mi soleada oficina en un rascacielos con vistas al puerto de la ciudad, observando los buques de carga navegar limpiamente por el canal, a menudo pienso en esa fría mañana en aquella sala de juntas. Ya no siento ira hacia Ricardo Montes o Alejandro Garza. Las instituciones arrogantes siempre colapsan bajo el peso de su propia ignorancia. Al final, la mayor victoria no fue ver a Valente desmoronarse, ni ver a Ricardo despedido. La verdadera victoria fue darme cuenta de que mi valor nunca había dependido de su validación. Nunca fui solo una burócrata desechable presionando teclas en un teclado. Fui la arquitecta de mi propia vida. Cuando finalmente te das cuenta de lo que aportas, nunca más tienes que sentarte en una mesa donde no te respetan. La mejor venganza no es destruir a las personas que te subestimaron. Es asumir tu poder, conocer tu valor y construir algo tan fuerte que nadie pueda quitártelo nunca más.